Señal Internacional. Luego de 5 años de suspensión, Estados Unidos reanudó la emisión de visas en Cuba. Reanudada la emisión de visas en el Consulado de Estados Unidos en Cuba. La oficina diplomática reabrió el martes tras 4 años de cierre. 2 meses antes, ya yo venía aquí a pedir y a suplicar, por favor, que nos dieran una visa humanitaria a mi madre y a mí. Cosa que se nos negó, no nos permiten ni hablar ahí. Ahora dijeron que hoy van a abrir la embajada. Volvimos de nuevo, porque realmente mi hermano no le hemos podido dar ni sepultura. El consulado cerró en septiembre de 2017, luego de que el gobierno de Donald Trump denunciara incidentes descritos como ataques sónicos que habrían afectado la salud de diplomáticos estadounidenses. La Habana negó cualquier responsabilidad sobre los hechos. Desde entonces, los cubanos se vieron obligados a viajar a un tercer país para solicitar el visado. Por ese lado, Cuba siempre va a sentir como que un choque por parte de los Estados Unidos, a pesar de que, bueno, este acercamiento de que al final se den, que las visas se den aquí, eso está bien. El tema es que no está bien todas las cosas y todas las opresiones que nos han hecho Estados Unidos a Cuba y que al final siempre nos van a seguir afectando de cierta forma. La reapertura del consulado se produce tras la reanudación en abril de negociaciones sobre migración entre Cuba y Estados Unidos, interrumpidas desde 2018. La Habana reclama las 20.000 visas anuales que Washington está comprometido a otorgar. La reanudación de los trámites ocurre también cuando Cuba enfrenta su peor crisis económica en casi 30 años, por los efectos de la pandemia de COVID-19 y el embargo estadounidense, por lo que muchos cubanos buscan emigrar. Cientos de personas protestaron frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos y varios estados del país ante la posible revocación del derecho al aborto. Estados Unidos ha vivido este martes una jornada convulsa tras la filtración de un borrador de sentencia del Tribunal Supremo que, de salir adelante, eliminaría la protección al aborto vigente desde 1973 y permitiría a los estados prohibir las interrupciones del embarazo. El borrador, publicado por el portal político y cuya autenticidad fue confirmada este martes por el propio tribunal, cuenta con el apoyo de por lo menos 5 de los 9 magistrados que tiene el Supremo. La sociedad civil no ha tardado en reaccionar con protestas convocadas en varias ciudades como Los Ángeles, Miami, incluida una en Washington frente al Supremo. También los principales cargos políticos como el presidente Joe Biden, quien adelantó que su gobierno está preparando una respuesta para defender este derecho. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, alertó de que el Supremo se dispone a infligir la mayor restricción de derechos de los últimos 50 años. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se centró, sin embargo, en la filtración en sí, que calificó de ataque a la independencia de la Corte Suprema y de constituir una nueva escalada de la campaña de la izquierda radical para amedrentar a los jueces. Aunque se trata de un borrador y por tanto no constituye una decisión final, el documento filtrado sí que apunta que una mayoría de jueces en el Supremo apuesta por acabar con la jurisprudencia de Roe contra Wade, el nombre por el que se conoce la sentencia de 1973 que salvaguarda el derecho a abortar. La decisión final del tribunal se conocerá en junio, cuando se emita el fallo formal. La sentencia protege como constitucional el derecho de las mujeres a abortar, impidiendo por tanto a los estados que conforman Estados Unidos prohibir esta práctica. Si finalmente es revocada en junio, hasta 21 estados podrían volver a prohibir completamente el aborto. Reactiva Rusia su ofensiva en la planta siderúrgica de Azovstal. Las tropas rusas han intensificado su ofensiva contra la planta siderúrgica de Azovstal, el último reducto de la resistencia ucraniana en la devastada ciudad de Mariupol, una vez concluida la primera evacuación de civiles. Según la ONU, han llegado a la ciudad de Zaporilla 159 refugiados, 101 de ellos procedentes de Azovstal. Se cree que unos 200 civiles siguen atrapados en los túneles y búnkeres de la planta.
Daba miedo porque nos bombardeaban constantemente y durante el día o la noche los niños no dormían, lloraban. No dejaban de bombardear, daba mucho miedo. Pensamos que no saldríamos de allí, francamente. Fue un éxito la evacuación, sin embargo me preocupa que no todos los civiles hayan salido. La planta siderúrgica es muy grande. Fue muy difícil para los que salieron y creo que algunos tenían mucho miedo. Ucrania dice que Rusia ha multiplicado sus ataques. 21 personas habrían muerto en Donetsk. También se produjeron ataques en Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, donde 2 personas resultaron heridas tras ser atacadas varias subestaciones eléctricas. Los ataques tuvieron como objetivo 3 subestaciones. Como resultado, hay interrupciones en el suministro de electricidad. 2 personas resultaron heridas. Están recibiendo asistencia médica. Las autoridades ucranianas también han informado de ataques contra una central de equipamientos en Transcarpacia y en al menos media docena de estaciones de ferrocarril en todo el país. En más de la invasión rusa en Ucrania, le comento que la Comisión Europea propuso hoy un 6º paquete de sanciones contra Rusia que incluye por primera vez un veto a las compras de petróleo ruso. La Unión Europea vetará el petróleo ruso. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado el 6º paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Fin de las importaciones del petróleo ruso, sanciones al sistema financiero, prohibición a 3 cadenas públicas de televisión en toda la Unión Europea son algunas de las medidas. Ahora proponemos la prohibición de todo el petróleo ruso en Europa. Será una prohibición total de las importaciones de todo el petróleo ruso, marítimo o por oleoducto, crudo o refinado. Nos aseguraremos de eliminar el petróleo ruso de forma ordenada, de manera que nos permita a nosotros y a nuestros socios asegurar rutas de suministro alternativas y al mismo tiempo y muy cuidadosamente minimizar el impacto en los mercados globales. Por ello, eliminaremos el suministro de crudo ruso en 6 meses y el de productos refinados a finales de año. La Unión Europea desconectará del sistema de mensajería financiera SWIFT a Sberbank, el mayor banco de Rusia que representa el 37% del sistema financiero. Hasta ahora las sanciones afectan al 70% de los activos del sistema financiero de Rusia. El veto progresivo a las compras de petróleo ruso se aplicará con excepciones para Hungría y Eslovaquia. Por último, en Asia, Corea del Norte lanzó este miércoles un proyectil no identificado hacia el mar de Japón, según informó el Estado Mayor Conjunto surcoreano. Añadió que el lanzamiento, el 14º ejecutado por el régimen desde que comenzó el año, se realizó desde Pyongyang, donde el ejército norcoreano disparó recientemente 2 misiles balísticos intercontinentales. Por su parte, el gobierno japonés informó de que cree que el lanzamiento de hoy es un misil balístico. Este nuevo ensayo se produce a 6 días de que acceda al cargo el nuevo presidente surcoreano, el conservador Yoon Suk-yeol. Sonia, la información nacional e internacional más importante. Regresamos contigo al estudio central.